Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a este nuevo repaso. En esta ocasión, desde la lección 321 hasta la lección 340. Empezamos como siempre con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que proviene de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. A partir de la lección 321 empezamos con el tema número 11, que es la creación. Y nos decía que la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y lo hace únicamente a su semejanza. La creación es la suma de los pensamientos de Dios. Nosotros, como el Hijo de Dios, somos un pensamiento vivo en la mente de nuestro Padre. Nuestro Padre nos está pensando. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos una vida eterna. Aunque yo crea en esta ilusión que tengo una vida que parece acabarse, mi vida es eterna, pero en el sueño de separación yo estoy creyendo que mi vida pues llegará hasta los 80 o 90 años o quizás quiera deshacerme de esa idea de vida con minúscula un poco antes. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que se creó no existiera. Esa es nuestra eternidad. Ni jamás habrá tiempo alguno en el que nada que haya sido creado sufra merma alguna. Ya sabemos que la creación del Padre es eterna, que es inmutable. Por eso es imposible que pueda sufrir merma, cambiar, verse modificada. Es completamente inalterable. Así que no le afectan los pasos del tiempo o las inclemencias de este aparente mundo que nosotros mismos creemos haber fabricado. ¿Con qué? Con el afán de que sí podemos sufrir. Desde esa idea de separación, de haber abandonado el cielo, de haber dejado el Padre. Pero nos recuerda entonces este tema número 11, que la creación es lo opuesto a las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo. Nuestra voluntad es plena con respecto a todo. Somos la creación misma del Padre, pero soñando un sueño de separación, soñando un sueño de angustia, de mermas, de pérdidas, de una vida aparente con minúscula que parece empezar y terminar tras un tiempo. Nosotros los hijos de Dios somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor, con mayúscula, Dios, jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El hecho de que yo me crea separado del Padre no significa que mi Padre haya dejado de pensarme. De hecho,
Si eso fuese posible, que mi padre ha dejado de pensarme, pues ni siquiera estaría viendo esta ilusión. Pero la inmutabilidad de la creación, la eternidad de la creación, me garantiza que mi padre jamás dejará de pensarme. Me garantiza que mi padre jamás cambiará de opinión con respecto a mí. Ese ser con mayúscula eterno que soy, la representación misma de la creación, me garantiza que sigo en los brazos de mi Padre, que sigo en su mente con mayúscula, que sigo siendo ese pensamiento vivo en la mente de Dios. Las siguientes 10 lecciones entonces están contempladas dentro de este tema que nos explica esta segunda parte del libro de ejercicios, que es la creación. La lección 321 dice: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Soy libre porque fui creado libre. Fui creado perfecto. ¿Y qué me garantiza entonces esa libertad? Lo que garantiza mi libertad es que las decisiones de Dios ya fueron tomadas y no cambian, no son mutables. Que los dones del Padre son un regalo, no son un préstamo. Esta lección en la oración nos decía: no entendía lo que me podía hacer libre ni lo que era mi libertad, tampoco dónde ir a buscarla. Por eso, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Por eso, nosotros estamos constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre esa verdad que no podemos ver, porque ahora entonces nos estamos creyendo limitados, nos estamos creyendo en constante pérdida, estamos pensando que sufrimos. Tu voz me dirige y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar a ti. ¿Cuántas veces hemos creído que estamos en un mundo en el que parece ya tener estipuladas ciertas cosas y pues que me tocó estar en él? ¿Cuántas veces he creído que no quiero estar aquí donde estoy? Que esto que parece que me está pasando no es lo que yo pedí. ¿Cuántas veces he creído estar sufriendo por algo ajeno a mi voluntad? Ahora reconozco que soy la creación misma del Padre y que mi libertad reside únicamente en mi Padre. Que no tengo que buscar esa idea equivocada de libertad que yo tenía en ninguna otra parte más que en mi mente, escuchando la voz que habla por Dios, que es la única voz que me recuerda que soy libre. ¿Y qué tengo que hacer entonces para reconocer eso? Que mi libertad reside únicamente en Dios mi Padre. Pues la lección 322, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Eso es lo que debería hacer si yo quiero realmente reconocer que mi libertad reside únicamente en Dios. Renunciar a lo que nunca fue real. ¿Por qué? Porque eso que nunca fue real, lo que parece que estoy experimentando ahora, lo que parece que me está pasando, fue mi decisión de unir mi voluntad a la de ese falso Dios que yo me fabriqué, a la del Dios justiciero que yo me fabriqué en esa mente que se cree separada,
a la de ese Dios con minúscula, que me recuerda en todo momento que debo pagar por esa idea equivocada que quise asumir. Tan solo tengo que renunciar a eso que nunca fue real. ¿Por qué? Porque en esta ilusión yo, que me creo un cuerpo separado de todo, que me creo uno distinto de mi hermano, que me creo que abandoné a Dios mi Padre y que parece ser tan difícil retornar a Él, pues creo entonces que sí merezco pagar por esa idea de separación que yo me inventé, que sí merezco pagar por ese juicio que hice para con mi hermano, por esa condena que quise ponerle a mi hermano. ¿Y por qué creo eso? Porque desde el ego yo siempre conservo esa idea de culpa. Siempre quiero darle realidad al error y sufrir por él, porque ese sufrimiento en esta ilusión, para mí que me creo separado, es una forma de buscar paz. Ahí solapado en mi memoria, yo sé que juzgué a mi hermano, yo sé que le hice daño, todo dentro de mi mismo sueño de separación, dentro de mis mismas ideas de especialismo. Entonces, el plan de salvación del ego, lo repetimos una vez más, es mira a tu hermano con más culpa de la que sientes ahora. Y así él entonces parecerá ser más culpable. Y eso hará que tu culpa no se vea tan grande. Pero en ningún momento me libera de la culpa. Así que esa culpa más bien queda ahí solapada en la memoria y en algún momento parece verse representada en cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque decidí unir mi voluntad a una voluntad en la que yo creo aquí. Y mis pensamientos aquí tienen poder. Soy completamente libre aquí, en esta falsa creación, a como lo soy en la creación con mayúscula. Entonces, quiero reconocer que esa libertad reside en mí, esa libertad de decidir, esa libertad de unir mi voluntad a la voluntad de Dios, para entonces experimentar esa perfecta paz que Dios quiere para mí, para entonces experimentar la perfecta felicidad que Dios tiene para mí. Pues entonces, lo único que tengo que sacrificar, entre comillas, son las ilusiones. A medida entonces que van desapareciendo todas esas ilusiones, lo que voy viendo es mi verdad. Esa verdad ancestral de la que nos habla el curso, que sigue estando en cada uno de nosotros, pero que nosotros hemos querido ponerle un montón de ilusiones encima, por eso ahora creemos ser un cuerpo que sufre. Por eso ahora no me hago responsable de lo que son mis propias decisiones y juzgo entonces a mi hermano y creo que él es el culpable de mi desgracia. Juzgo entonces a mis ancestros y creo que son ellos los que me dieron un linaje completamente putrefacto. Y ahora estoy yo sufriendo esas aparentes consecuencias de decisiones que yo no tomé. Y me pongo a ver afuera, aún sabiendo ya que no hay nada afuera, que es mi responsabilidad. ¿Cómo entonces decido que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real? La lección 323, sacrificando entre comillas esa idea de miedo. Si yo sé que sacrificando entre comillas esa idea de miedo, todas esas ideas ilusorias que he querido albergar, voy a reconocer mi libertad, esa libertad en la que fui creado, y con eso voy a darme cuenta entonces que voy a llegar a la paz porque reconoceré realmente que todo esto que parece que veo aquí son ilusiones, que son ideas de error que yo mismo quise aceptar,
pues entonces ese sería el único sacrificio, entre comillas, que se me pide que haga. Que abandone todo sufrimiento, que abandone toda sensación de pérdida, que abandone toda tristeza, la ansiedad, la depresión, las dudas, las ganas de juzgar a mi hermano, que es precisamente lo que en esta ilusión parece ocasionarme toda idea de sufrimiento, de enfermedad, de sensación de pérdida, de muerte. Así que gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo, porque ya sé que dejando ese miedo, esas ganas de conservar la culpa en mi memoria, va entonces a venir la paz. ¿Qué podría surgir si no hay miedo? ¿A qué podría temerle si no hay miedo? ¿Quién podría hacerme daño, entre comillas, si no hay miedo? Esta lección nos decía, tal es el sacrificio que se me pide que haga. El único costo, entre comillas, que supone estar en perfecta paz. Y pone estas palabras, costo y sacrificio, entre comillas, porque no hay tal cosa, porque no existe tal costo, porque no hay tal sacrificio. Pero para mí, en esta ilusión, ¿representa o no representa un sacrificio dejar de juzgar a mi hermano? Eso es una pregunta que tengo que hacerme a mí mismo. ¿Representa para mí en esta ilusión un sacrificio dejar de ver a mi hermano como ladrón? Porque si dejo de verlo como ladrón, el ego me dirá, bueno, pues tiene que haber un culpable y alguien más culpable de lo que te sientes ahora. Ah, pero nosotros ya no estamos escuchando el ego. Ya no estamos escuchando el ego. En el capítulo 22, en la sección 2, la impecabilidad de tu hermano, nos decía Jesús, este es un momento crucial en este curso, porque ya sabes que tienes dos sistemas de pensamiento, ya lo has aprendido. Es un momento crucial en este curso porque ya puedes decidir cuál sistema de pensamiento quieres adoptar. Entonces, si creo estar sufriendo pérdida, enfermedad, muerte, pues significa que opté por el sistema de pensamiento del ego, que siempre va a hacerme ver cosas donde no las hay. Pero también sé que puedo optar por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y como esa no es mi programación predefinida en esta ilusión, porque yo me programé para escuchar al ego, pues entonces sé que tengo que pedir esa guía. Pide y se te dará. Es por eso que también esta misma lectura nos decía, este curso o se cree totalmente o no se cree en absoluto. Porque si yo estoy creyendo que sí, el perdón me libera, pero también estoy creyendo que hay algunas cosas que no puedo perdonar o estoy creyendo que hay algunas cosas que depende de que mi hermano cambie, pues significa que no estoy creyendo totalmente en este curso. La lección 324 nos dice, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Volvemos nuevamente a esa idea de cuál sistema de pensamiento quiero yo en este momento tomar. ¿Quiero yo seguir con el sistema de pensamiento del ego? ¿Quiero yo seguir viendo culpa? Pues si eso no es lo que yo quiero, significa que yo quiero dejar
ese papel de guía que me quise imponer. ¿Por qué? Porque desde esa dirección del sistema de pensamiento del ego, parece que yo tengo la primera palabra junto con el ego. Así que veo a este malo, veo a este culpable, le pongo un juicio, lo condeno, lo crucifico. Aún sabiendo que lo que veo desde la forma son formas parciales. Aún sabiendo que todo lo que veo aquí es parcial, a través de los ojos del cuerpo, a través de los sentidos del cuerpo, todo eso que parece que estoy experimentando es parcial, aún sabiendo eso, yo decido ser el que toma esa decisión y decir, este es culpable, este es malo, este es un traidor, este es un ladrón. Por eso cuando decimos en la lección 324, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor, significa que no juzgaré nada por mi cuenta. Significa que ante eso que parece estarme mostrando los sentidos del cuerpo, yo voy a pedirle guía al Espíritu Santo. No quiero ser yo mi propio guía. No quiero que el ego sea mi guía, sino quiero ser el seguidor del Espíritu Santo. El seguidor de ese con mayúscula, a quien Dios le dio un plan para sacarme de todas estas ideas de error. Y únicamente con su guía no me perderé. Pero yo tengo entonces que elegir si quiero escuchar su voz o si quiero seguir escuchando mi voz junto con la del ego. Yo tengo que decidir a quién quiero unir mi voluntad. Porque esa unión de dos voluntades hace que se vean las cosas materializadas en esta ilusión. Entonces, ¿a quién he unido mi voluntad si ahora creo estar sufriendo, si sigo viendo ilusiones por todas partes? Pues he unido mi voluntad al ego. Ahora decido hacerme responsable de esa que es mi voluntad porque quiero unirla al Espíritu Santo, que ya tiene un plan para sacarme de todas esas ideas. Definitivamente no puedo perderme con él. Definitivamente no voy a perderme si estoy guiada por el Espíritu Santo. Por eso dejo todas mis ganas de ser ese guía que yo siempre he querido ser y reconozco que quiero ser seguidor de Dios, seguidor de la voz que habla por Dios, de esa creación perfecta del Padre para sacarme a mí de mis ideas de error. La lección 325 nos decía todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Y ahí utiliza la palabra creo ver. ¿Por qué? Porque lo que parece que estoy experimentando aquí se basa en mis propias creencias. Entonces, si yo ya emití un juicio sobre algo, ese juicio se basó en mi creencia. Eso es lo que yo estoy creyendo ver. Todas las cosas que creo ver son reflejos de mis propias ideas. Y me decía esta lección, esta es la clave para la salvación. Lo que veo es un reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que yo quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que tanto desea. Lo juzga como valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego en lo que parece ser el exterior, donde se contemplan y se consideran reales y se defienden como algo propio. Y podemos decir, ¿cómo yo pude desear la idea de enfermedad y de sufrimiento? Bueno,
con esa búsqueda loca de paz que parece que emprendemos en esta ilusión, con esa idea de justicia en la que creo, basada en las cosas de este mundo, pues, ¿qué cosas habré decidido yo experimentar a costa de esos conceptos equivocados que tenía acerca de mí mismo? Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Entonces, estoy viendo al ladrón, estoy viendo a ese socio que una vez más me vuelve a robar, me vuelve a estafar. Pues simplemente recuerdo que todas las cosas que creo ver son reflejos de mis ideas. ¿Dónde está ahí guardado en esa idea de memoria algún pensamiento en el que yo creo que fui un ladrón? Y ahora viene entonces mi hermano a mostrarme esas ideas para que yo las sane. Con solamente que yo recuerde que eso que parece que estoy experimentando o viendo son solamente reflejos de ideas, pues si quiero realmente salir del sufrimiento, empiezo a sanar esas ideas. La lección 326 nos dice, he de ser por siempre un efecto de Dios. Claro, soy un pensamiento vivo en la mente de mi Padre. Soy un pensamiento eterno en la mente de mi Padre. Soy un pensamiento inmutable en la mente de mi Padre. Sigo siendo tal como Dios me creó. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde tú me ubicaste. Todavía sigo ahí en la mente con mayúscula de Dios mi Padre. Aunque en mi sueño crea ser un cuerpo enfermo. Aunque en mi sueño crea estar en un mundo hostil. Y todos tus atributos se encuentran en mí. Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a ti. Así que yo, que soy tu efecto, Padre, sigo siendo igual a ti. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo, Padre, y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tienes tú. Y así, como es en el cielo, sea en la tierra. Somos la creación perfecta del Padre y tenemos ese poder de crear. Somos co-creadores con Dios. Tenemos nuestras creaciones en el cielo. Pero tenemos que reconocer que todos esos dones del Padre siguen en cada uno de nosotros, para que así, a como es en el cielo, sea también en la tierra. Para seguir ese plan de Dios. Para salir de todas esas ideas de conflicto, para reconocer que tengo ahí al ayudante, la voz que habla por Dios, que me saca de todas esas ideas de conflicto, que me recuerda que soy ese santo hijo de Dios, perfecto, amoroso, amado. La lección 327 nos decía, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Jesús nos dice, pide y se te dará. Nos dice que siempre habrá una respuesta cuando llames al Padre. Y como el tiempo no tiene nada que ver con Dios, recibiré esa respuesta inmediatamente la pida. El que yo decida escucharla y acatarla o no, pues dependerá completamente de mí, porque soy yo como personaje quien cree en la idea de tiempo. Porque soy yo como personaje quien cree que Dios está regido por el tiempo. Y no es más que mis ganas de seguir creyendo que los designios del Padre toman tiempo.
no son más que mis ganas de seguir pensando que estoy a merced de las decisiones de Dios. Y peor aún, creyendo que esas decisiones no son las que yo quiero. No necesito más que llamar y Dios me contestará. Esta lección nos decía que aprenda mediante mi experiencia que esto es una verdad y que es indudable que llegaré a tener fe en Dios. Nosotros estamos todos los días poniendo en práctica el perdón que ya se nos ha enseñado en el curso. Ese perdón nos da resultados inmediatos. Así que cada vez que ponemos en práctica el perdón, empezamos a darnos cuenta que realmente funciona. Empezamos a darnos cuenta que realmente me transporta de mis ideas de error a la paz en un instante. Empezamos a darnos cuenta cómo las cosas parecen cambiar a nuestro alrededor. Incluso ese hermano que antes yo castigaba y crucificaba, ahora decido bendecirlo y empiezo a ver cómo ese hermano parece cambiar. Pero mi hermano no está cambiando en absoluto. Es mi manera de ver a mi hermano. La lección 325, todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Ahora esas ideas con respecto a él han sido sanadas, han sido erradicadas por el Espíritu Santo y lo que veo ahora es el reflejo de mis nuevas ideas, esas ideas corregidas por el Espíritu Santo, ese cambio de percepción. La lección 328 nos dice, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Muy similar a la lección 324. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. En este caso, elegir estar en segundo lugar para obtener el primero, en realidad es deshacerme yo de esas ganas de querer ser el mejor, de querer ser el más listo, de querer ser el más bueno, sino que ahora yo entonces, como estoy siendo un seguidor, escuchando la voz que habla por Dios, no tomo de buenas a primeras esas aparentes decisiones. Además que me he dado cuenta ya que todas esas decisiones que parece que he tomado por mi cuenta no me han llevado a ningún momento de paz. Esta lección nos decía, lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos nosotros en esta ilusión todo al revés, hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos para estar separados. Hacemos todo por vernos diferentes de nuestros hermanos. Nos aislamos. Nos separamos de él porque creemos que es el malo, el tóxico, el culpable. Pero esto no es lo que nuestro Padre dispuso para nosotros y pues no existe otra voluntad que la de Dios. No existe otra voluntad que la de Dios. Su voluntad es que nos reconozcamos como ese único santo Hijo del Padre. Pero mientras yo siga queriendo estar en ese primer lugar, pues entonces yo creeré que tengo la razón. Yo creeré que soy el más listo. Yo creeré que soy el mejor en todo. Yo creeré que he recorrido más caminos, estoy más experimentado, que mis decisiones han sido más acertadas y otro montón de tonterías. Así que elegir estar en ese segundo lugar es escuchar la voz que habla por Dios. Y esa voz que habla por Dios siempre me va a decir que mi hermano es uno conmigo.
que voy de la mano de mi hermano o no voy a ninguna parte. Que mi hermano es mi pase directo al cielo. Que no puedo entrar solo. Que no puedo hacerlo por mi cuenta. La lección 329 nos dice: he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado y que había violado las leyes y me había interpuesto, pues había creído en una segunda voluntad. Creímos nosotros que desafiamos al Padre queriendo ser nosotros nuestros propios creadores. Desde esa idea de separación, quisimos nosotros entonces ser creadores con el Padre. Recordemos esta idea básica de nuestra idea de pecado original. Creímos nosotros haber desafiado al Padre. ¿Por qué? Porque no es en ese sueño en el que decidimos dormirnos, creímos ser nosotros los creadores de nuestro propio Dios. Al tener ese poder de crear en el cielo, pues quisimos entonces ser los creadores de nuestro propio Dios y nos fabricamos el ego. No nos habíamos dado cuenta que no era más que nuestra falsa creación, que eso no podía afectar la creación con mayúscula en absoluto, que eso no iba a alterar lo que realmente es el Hijo de Dios, que eso no iba a cambiar la esencia pura y perfecta del Hijo de Dios. Así que elegimos ahora lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Y ya se nos ha dicho que lo que la voluntad de Dios dispone para su Hijo es perfecta felicidad. Es necesario la unión de esas dos voluntades para ver materializado lo que quiero ver. Es necesario que yo deje de unir mi voluntad a la del ego y una mi voluntad a la de Dios. Al unir entonces mi voluntad a la de Dios, sencillamente no volveré a hacerme daño. Lección 330. ¿Por qué? Porque dejaré todas esas ideas de conflicto, porque dejaré de creer que este sufrimiento, entre comillas, por el que creo estar pasando es real, y aceptaré que el perdón es mi única función aquí. Asumiré ese papel de salvador del mundo que tengo. Dejaré entonces de ofrecerle todas esas imágenes dolorosas a mi mente. Esto nos recuerda bastante la promesa de Dios. Esa promesa de Dios en el capítulo 28, en la sección sexta, en donde nosotros olvidamos por completo que le contestamos al Padre: sí, Padre. Cuando nuestro Padre nos dijo: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no se acuerda que le contestó: sí, Padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Y vamos a recordar esa promesa. Ese es el único guión que está escrito para nosotros, que retornaremos al Padre, que volveremos a Dios. Así que decido entonces no volver a hacerme daño con ilusiones. Decido entonces no querer unir más mi voluntad a la de algo que no existe. Y pues hablando de ese algo que no existe, el tema número 12 es: ¿qué es el ego?
Y empieza este tema 12 diciéndonos, el ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad con minúscula y entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo. Retomando nuevamente nuestra idea de separación, recordemos que nosotros pues quisimos renunciar al cielo, quisimos escaparnos del cielo. Así que en ese sueño en el que nos creímos los creadores de nuestro propio creador, nosotros nos fabricamos al ego. Ese ego que nos fabricamos es esa idea del falso Dios que quisimos fabricar, el Dios con minúscula, que hemos visto ya en el curso. Pero ¿qué pasa? Que todo esto es parte del sueño que estoy soñando. Todo esto es parte de ese sueño que estoy soñando, de esa idea de conflicto que yo quiero albergar. Pero esta lectura nos aclara que el ego es algo de mente, que es algo lleno de miedo. Y nosotros, pues, lo levantamos más allá de todo. ¿Por qué? Porque quisimos fabricarlo como un Dios para nosotros, pero como un Dios castigador, como un Dios despiadado, como un Dios justiciero. Pero entonces, si ahora ya nosotros tenemos perfectamente claro que seguimos siendo tal como Dios nos creó y que todo eso lo fabricamos en este sueño en el que estamos, pues entonces el sueño es una ilusión como todo lo demás. El ego es una ilusión como todo lo demás. Esa idea de justiciero es una ilusión como todo lo demás. Todo forma parte de ese plan que me inventé. Pero si me inventé ese plan en mi sueño, que es una ilusión, pues entonces no puede afectarme. La lección 331 nos dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Cómo podría existir conflicto si la voluntad de Dios es que su Hijo esté en perfecta paz? ¿Cómo podría existir conflicto si yo ya sé que el perdón, que es la ilusión que me lleva a la paz, me saca de todas esas ilusiones de sufrimiento? Cualquier idea de conflicto está sujeta a la idea del ego, porque solo el ego quiere ver conflicto, solo el ego quiere ver quiere supervivir de esas ideas. Si nosotros no tuviésemos ninguna idea de conflicto, el ego sencillamente se acallaría para siempre. Si nosotros no viésemos ninguna idea de diferencia, el ego sencillamente pues se acallaría para siempre. ¿Qué diferencia podría haber si yo estoy viendo a mi hermano impecable igual que yo? Si yo estoy reconociendo que mi hermano es el santo Hijo de Dios igual que yo. Si yo estoy reconociendo que mi hermano es una solamente conmigo y una con Dios. ¿Qué diferencia podría haber? Ninguna. Entonces, ahí el conflicto dejaría de existir. Ese conflicto existe, entre comillas, para mí en esta ilusión que me creó separado y diferente y especial. Así que, si yo decido unir mi voluntad a la de Dios, significa que yo quiero reconocer que la creación de Dios sigue siendo tal como Dios la creó. Inmutable, perfecta, eterna, santa. Entonces, ¿qué conflicto podría generar ese pensamiento que tengo ahora si todo eso que yo veo ahora es lo que pienso
pero yo ahora pienso que mi hermano es tan santo como yo. Eso erradicaría por completo la idea de conflicto que creo tener ahora. La idea de sufrimiento por la que creo estar pasando ahora. Porque puede ser que yo tenga esas ideas de mis hermanos, que ya yo haya decidido verlos santos, perfectos, que ya yo haya decidido no juzgarles más, que yo ya haya decidido pedir siempre guía al Espíritu Santo para ver la santidad de mi hermano. Pero estoy viendo en mí enfermedad, estoy viendo en mí escasez, estoy viendo en mí hijos conflictivos, que no son buenos estudiantes, que son desordenados. Igual estoy viendo conflicto. Esta lección nos enseñaba que únicamente quitándole esa voluntad con minúscula nuestra al ego y uniendo esa voluntad a Dios, vamos a reconocer nosotros realmente que el conflicto no existe. ¿Qué es otra cosa que parece el ego brindarnos en todo momento? El miedo. Lección 332. El miedo aprisiona el mundo y el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad no ataca, sencillamente es, y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte a lo real. El perdón invita a esta presencia a entrar y ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada creyendo en su propia idea de error, creyendo en su propia futilidad. Eso es lo que me ofrece el ego, miedo. ¿Y de dónde parece provenir ese miedo? ¿Cuál parece ser la causa? Ese miedo parece provenir de todas las ideas de error que yo quise ver en mi hermano que no eran más que mis propias ideas. Yo conservé la culpa. Quise que mi hermano se viera más culpable que yo y por eso ahora lo veo como el malo, como el asesino, como el infiel, como el traidor. Pero resulta ser que al ponerle yo a mi hermano esa etiqueta, no me deshice de la etiqueta que me puse a mí mismo. De hecho, al ponerle a mi hermano esa etiqueta, me la puse yo y me la dejé grabada como un tatuaje en la piel. Entonces, esa culpa que yo ahora conservo, por supuesto que me genera ideas de miedo. Por supuesto que me hace ver peligro. Claro, si yo le puse a mi hermano la etiqueta de asesino, pues entonces ahora yo estoy viendo peligro por ahí. Y como yo no me deshice de la culpa, sino que el ego siempre quiere que yo conserve parte de esa culpa para permanecer ahí como hacedor en esa mente que se cree separada, entonces yo también guardo esa culpa. Yo sé que en mí también hay una parte de asesino. Por eso veo asesinos en todas partes. El miedo aprisiona el mundo. Pero entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? Si yo se lo pido, si yo se lo permito, viene a mostrarme que todas esas ideas de juicio que yo quise conservar no son más que mis ganas de ver error. Pero que estoy en un sueño en el que he decidido ver error. Podría estar en un sueño en el que decido ver cómo mi hermano se libera de todas esas etiquetas que le puse. Y ahí entonces, donde ahora el miedo parece estar aprisionando el mundo, yo decido que se libere. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanza y proporcionándole los medios para que tome conciencia de que la libertad es su herencia. La creación es completamente libre.
Entonces, ¿por qué yo querría estar aprisionado por el miedo? Porque escuché al guía incorrecto. Porque estoy optando por el sistema de pensamiento del ego en vez de el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y eso hace que yo conserve esas ideas de culpa. ¿Y qué otra cosa puede traerme una idea de culpa sino miedo? ¿Y qué otra cosa parece abrirle con más facilidad las puertas a lo terrible que el miedo? Estoy viendo lo que son mis pensamientos materializados. Y si tengo miedo, estoy imaginando un montón de locuras en las que estoy creyendo plenamente. Pues entonces, si todo lo que veo son reflejos de mis ideas, pues veré eso que estoy creyendo ahora desde el miedo. Se entiende cómo desde lo que parece pasar, ¿puedo yo decidir cambiar esas ideas? ¿Cómo? Con el perdón. Y aquí es importante recordar, aún a estas alturas del curso, que ese perdón no lo hago yo. Yo no puedo perdonar porque el mismo Jesús nos dice, estás tan confundido con respecto a ti mismo que cómo podrías perdonar para liberar a tu hermano. No sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo no digo, te perdono, te libero. Eso sería creer que yo estoy más adelantado que mi hermano. Y yo no estoy más adelantado que mi hermano. Si lo estuviese, ya no estaría viendo ideas de error. Entonces no tendría nada que perdonar. El perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía con mi decisión de ver a mi hermano santo, de ver a mi hermano libre, es lo único que me libera a mí de todas esas ideas de error en las que yo ahora creo. La lección 333 nos dice, el perdón pone fin al sueño de conflicto. Vean cómo en este tema número 12, estas 10 lecciones están tan enfocadas al perdón, porque únicamente así es la forma en la que se va deshaciendo, eliminando esa idea del ego. Solamente perdonando todo lo ilusorio que parece presentarse ahora ante mí, yo voy silenciando cada vez más esa voz del ego que parece hablarme de primero, que parece hablar con un tono más fuerte, que parece gritarme para que yo le preste atención. Solamente el perdón hace que se ponga fin al sueño de conflicto, lección 333. Pero yo tengo que estar con mi mente completamente tranquila, serena y siempre dispuesta para pedir guía, para pedirle al Espíritu Santo que me muestre todo eso que yo no puedo ver, para que sea el Espíritu Santo quien juzgue por mí. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse o verse en otra parte. No debe llamarse por otro nombre, tampoco ocultarse mediante cualquier clase de engaño. Yo puedo ver el conflicto y puedo creer que está en otra parte. Puedo ver ese esposo infiel y yo puedo creer que el conflicto está en él, que no me ha hecho esto solo a mí, sino que se lo hizo a sus antiguas parejas, que es que él ya no tiene remedio, que es una persona tan desagradecida, que cómo pudo hacerme esto a mí, y puedo poner toda la culpa, supuestamente, en mi hermano. Pero yo estoy ahí conservando esas ideas de error. Y ese conflicto, ¿qué me dice el ego? Resuelve ese conflicto cambiando de pareja. Búscate otro que sea fiel, búscate otro que sea bueno, búscate otro que no te vaya a hacer todas estas cosas. No tienes por qué sufrir de esa manera. Ahí no estoy cambiando ni estoy resolviendo.
Ahí estoy haciendo un cambio de forma, cambiando una ilusión por otra. Pero si se quiere escapar de ese conflicto, yo no lo tengo que evadir, ahí lo estaría evadiendo. No se tiene que ignorar, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre, decir, este siempre ha sido así. Y no me daba cuenta. Sino que tiene que verse exactamente tal como es, allí donde se crea que está, así como la realidad que se le ha otorgado y el propósito que la mente le ha asignado. Y yo puedo decir, ¿qué propósito le pude yo asignar a este para que me fuera infiel? Bueno, en mí tienen que haber esas ideas, porque si no, no las vería. Todas las cosas son reflejos de eso en lo que yo creo. Solo entonces se puede desmantelar las defensas y la verdad, arrojar la luz sobre él y así van a desaparecer. Pero, ¿cómo se hace esto? Decidiendo perdonar. Si yo sigo conservando la idea de que esa pareja es mala, sigo buscando los testigos falsos del ego de que sí, se lo hizo a esta fulana, a la otra, entonces significa que yo estoy apoyando la ilusión. Y en el sistema de pensamiento en el que yo ponga mi creencia, lo veré real, lo experimentaré. ¿Por qué? Porque tengo ese poder de crear. Aunque en este sueño esté fabricando, tengo el poder de crear. Mis pensamientos le dan forma a lo que la mente ya aceptó para sí y quiere conservar. Pero solamente el perdón pone fin a todas esas ideas de conflicto. El perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía. Pero ahí, en esa petición que yo le hago al Espíritu Santo de que se perdonen esas ideas de error, hay una dosis tremenda de buena voluntad y de ganas de sostener mi idea de que mi hermano es inocente. De ganas de sostener ese perdón. Ahí es donde está esa decisión mía, esa determinación mía de querer conservar esos regalos que el perdón otorga. Lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Vean cómo todo esto tiene un fundamento que es importante para nosotros entenderlo si queremos verlo desde la parte intelectual. No necesitamos eso, simplemente necesitamos decidir que queremos salir de la idea de error. Pero si queremos verlo desde una parte intelectual, veámoslo así. El perdón es lo único que pone fin a todas esas ideas de conflicto. Es decir, si yo estoy decidido a no sufrir, entre comillas, esas ideas de conflicto, solamente el perdón va a poner fin a todo eso. Es decir, el perdón me va a mostrar que esas ideas de conflicto no existen. Cuando yo decido salir de una ilusión, verla de frente, reconocer por qué y que el Espíritu Santo saque de mi mente todas esas ideas de error, pues eso significa que estoy ahí decidiendo unir mi voluntad a la de Dios en vez de mi voluntad a la del ego, que es lo que parece ofrecerme todas esas ideas de conflicto. De esa forma, entonces, el perdón me libera de todas esas ideas de conflicto. Y me doy cuenta que soy libre, que puedo experimentar paz, que puedo estar en perfecta tranquilidad. Esos son los regalos que el perdón me ofrece. Pero resulta ser que como el tiempo es mi invención, soy yo quien tiene que decidir si quiero ya mismo reclamar esos regalos o no. Y no se me van a dar los regalos si mi mente
sigue sosteniendo las ideas de conflicto. Y no es que no se me vayan a dar, es que no quiero yo verlos porque mi mente sigue sosteniendo la idea de conflicto. Nadie puede experimentar lo que no haya aceptado para sí. El regalo se me da en el instante en el que el perdón se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Y esos regalos puedo dejarlos ahí guardados en esa mente que se cree separada y de vez en cuando recordar que están ahí. Pero es mi decisión de seguir viendo a mi hermano como impecable lo que hace que yo experimente entonces eso que me dan esos regalos, esa paz, esa tranquilidad, esa mansedumbre en mi mente, el ver a mi hermano santo. Y si yo veo a mi hermano santo, ¿quién podría entonces hacerme sentir temor o hacerme sentir miedo? Esta lección nos decía que hoy vuelva a aceptar eso, esa claridad en mi mente y que deje de aceptar los míseros regalos que parece que me da el ego. ¿Por qué? Porque en ese sistema de pensamiento que dirige el Espíritu Santo, yo tengo perfectamente claro quién soy, quién es mi hermano. Pero como tengo esa libertad de decidir, que es la única libertad que nos queda en esta ilusión, pues entonces yo puedo dejar esos regalos por ahí todavía con su empaque. Y no disfrutarlos. ¿Cómo disfruto yo todos esos regalos que el perdón me ofrece cuando yo elijo ver la impecabilidad de mi hermano? Eso es una elección. Y elegir, nos dice el texto, es algo que tenemos que hacer. Yo elijo en qué sistema de pensamiento quiero estar. Yo elijo si quiero pedirle al Espíritu Santo que me muestre las cosas como Él las ve o si quiero seguirlas viendo con el sistema de pensamiento del ego. Esta lección nos decía, perdonar es una decisión. Nunca veo a mi hermano como realmente es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Ver a mi hermano como realmente es está mucho más allá de lo que yo puedo ver ahora. ¿Por qué? Porque ahora creo, confío y veo lo que esos sentidos del cuerpo me muestran. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver. Entonces, yo quiero que se me muestren mis ideas de error con respecto a la infidelidad, pues entonces voy a ver en mi hermano que es infiel. Yo quiero ver en mi hermano mis propias ideas de robo, pues entonces veré en mi hermano que me roba. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues es eso lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca, que es a los acontecimientos externos. Yo puedo decir, sí, yo no sé cómo me fui a encontrar esta persona que me robó, a este socio que tras muchos años de conocerle, me estafó. Yo estoy ahí pidiéndole a mi hermano que me muestre mis propias ideas de error, desde mis ganas de salir de ellas, aunque yo ahora no lo vea y no lo reconozca. Todo eso que está ahí, que parece que voy materializando, son mis propios pensamientos. Y mi deseo más profundo en mi mente es regresar al Padre. Y regreso al Padre con mi hermano. Regreso al Padre sanando todas las ideas de error. Por eso estoy pidiendo entonces que mi hermano me muestre todas esas ideas de error. Entonces yo elijo ver el error o elijo ver la impecabilidad en él. Si elijo ver la impecabilidad en mi hermano, pues entonces estoy reclamando todos esos regalos que el perdón me otorga. Pero también podría elegir ver el error
Entonces ahí estoy también reclamando las aparentes consecuencias que el no perdonar me ofrece. Es mi elección. ¿Qué quiero? ¿Quiero ver la impecabilidad de mi hermano? La lección 336 nos dice, el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Recién nos referimos un poco a esto. Cuando nosotros decidimos que el Espíritu Santo juzgue las cosas por nosotros, cuando nosotros decidimos que el conflicto sea resuelto y le pedimos al Espíritu Santo que se tome una nueva decisión en favor de Dios por nuestra paz, parece en la ilusión que empezamos a ver cómo nuestro hermano cambia. Y yo ahora veo cómo mi hermano ya parece ser bueno conmigo. ¿Cómo cambia? Incluso en cosas que yo creía que jamás iba a ver, ahora parece que las veo. Y mi hermano ni siquiera se enteró que yo estaba haciendo este trabajo de perdón con el Espíritu Santo. Mi hermano ni siquiera se enteró que yo había decidido bendecirlo cada día. Mi hermano ni siquiera se enteró que yo había decidido poner en práctica las lecciones de un curso de milagros porque yo quería estar en paz. Mi hermano ni siquiera se enteró que yo había decidido ofrecerle milagros todo el tiempo, a pesar de lo mal que me caía. Mi hermano ni siquiera se enteró de nada, pero yo empiezo a ver cómo él ahora parece actuar diferente. Esto me enseña que todas las mentes están unidas. La lección 336. Yo no necesito ir a decirle a mi hermano, mira, estoy orando por ti. Mira, tengo muchos resentimientos contigo, pero aún así estoy entregándole mi mente al Espíritu Santo para bendecirte. Aunque ahora ni siquiera tengo ganas de decir te bendigo, pero lo estoy haciendo. Mi hermano ni se entera de esas decisiones que yo tomé. Mi hermano ni se entera que yo decidí perdonar, que perdonar es una decisión. Y que aquí en esta ilusión, pues, lo puedo hacer. Es lo único que puedo hacer, decidir. Parece entonces que el perdón elimina todas esas distorsiones y empieza a revelarme la verdad con respecto a mi hermano. Yo lo veo ahí cambiar. Son las ideas que yo ahora tengo de mi hermano y por eso las veo materializadas. Es lo que yo ahora reconozco en mi hermano, que es impecable, que es santo. Aunque parezca que me está costando, hay alguien que lo está haciendo por mí. ¿Qué está haciendo por mí? Sanando mi mente, sanando esas ideas de error. No importa la forma que yo crea estar utilizando para perdonar. El curso nos enseña muchas formas de poner en práctica el perdón. Haciendo las lecciones cada día, bendiciendo a nuestro hermano, ofreciendo milagros, orando por nuestro hermano, decidiendo ofrecerle a nuestro hermano un instante santo, un momento completamente libre de toda idea de juicio, decidiendo que quiero tener una relación santa con mi hermano y entregándosela al Espíritu Santo para que sea una relación santa, decidiendo yo autoanalizar todas esas ideas en las que estoy junto con el Espíritu Santo para que erradique todas esas ideas de error, acudiendo a la psicoterapia dirigida por otro hermano con el Espíritu Santo. Cualquiera de la forma que yo decida poner en práctica para perdonar es irrelevante. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. La lección 337 nos dice, mi impecabilidad me protege de todo daño. Y aquí nos vamos a recordar que nuestro hermano es nuestro espejo. Entonces,
Mi impecabilidad que yo quiero aceptar para mí significa mi liberación de la culpa. Pero resulta ser que si yo sigo viendo a mi hermano pecador, pues significa que estoy creyendo en el pecado en mí también. Mi impecabilidad es lo único que me protege de todo daño. Y mi hermano está mostrándome en todo momento o esa idea de pecado o de impecabilidad. Es el pensamiento que yo quiero sostener en mi mente. Quiero pensar que mi hermano es capaz de atacarme, de hacerme daño, de generarme dolor. Pues tengo que recordar que mi impecabilidad es lo único que garantiza mi perfecta paz. Esa seguridad eterna, ese amor imperecedero. Lo único que me mantiene eternamente a salvo de todos los pensamientos de pérdida y lo único que me libera de todas las ideas de sufrimiento. Si yo reconociera que estoy libre de pecado, entonces, ¿por qué podría aceptar alguna idea de sufrimiento, de pérdida, de enfermedad, de muerte? No tendría sentido. Por lo tanto, mi impecabilidad me protege de todo daño. Tengo que silenciar esas ideas del ego que me recuerda que hay culpa, que me recuerda que esta situación se deriva de algún juicio, que me recuerda que mi hermano tengo que verlo con precaución porque me puede hacer daño. Si yo ahora reconozco que soy impecable y mi hermano es mi espejo, pues ¿qué podría ver en él como un signo de error? La lección 338 nos decía, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Estoy creyendo entonces que el otro es culpable, son mis pensamientos y eso me va a afectar. Voy a ver la culpa en mi hermano y pareceré estar experimentando ese juicio. Estoy abriéndole las puertas a esas fabricaciones, a ese materializar de la mente, porque eso es lo que están albergando mis pensamientos ahora. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme, así como solo mis propios pensamientos pueden sacarme de las ideas de error. ¿Cómo? Perdonando. El perdón sana, deshace las ideas de error. La lección 339 nos dice, se me concederá todo lo que pida. No hay nadie que no ha de recibir lo que pida, nos decía esta lección. Y Jesús nos dice en el texto, pide y se te dará. Pero ven qué interesante lo abierta que es esta afirmación, se me dará todo lo que pida. Yo puedo pedir corrección a mi mente y se me va a dar. Yo puedo pedir experimentar los efectos del perdón y se me van a dar. Yo puedo pedir que el Espíritu Santo dirija mi mente y se me va a dar. Yo puedo pedirle al Espíritu Santo que me mantenga alerta en favor de Dios y de su reino y se me va a dar. Pero resulta también que puedo pedirle al universo justicia para este que me robó. Y voy a conservar esa idea de culpa. Y veré entonces reflejado en una aparente situación, merma, enfermedad, pérdida, cualquier ilusión, la veré reflejada porque la pedí. Recordemos que todos los regalos que le hacemos a nuestros hermanos, nosotros los recibimos. Todos los regalos que nuestros hermanos hacen, nosotros los recibimos también. ¿Estoy yo pidiendo un regalo para mi hermano desde mi idea de justicia? Pues yo lo recibiré también. Todo eso que yo doy es a mí mismo a quien se lo doy. La lección 340. Hoy puedo estar libre de todo sufrimiento. ¿Cómo? Si decido pedir entonces corrección para mi mente.
Si decido que se me muestre la verdad en vez de la ilusión. Si decido mantenerme en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en vez de el del ego. Esta lección nos decía, regocíjate hoy. Hoy no hay cabida para nada que no sea perfecta alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. Yo ya sé cómo salvarme de todas las ideas de error, con el perdón que me enseña el curso. Yo ya sé que no es algo que hago por mi cuenta, ni siquiera sé cómo se hace. El Espíritu Santo está ahí mostrándome cómo tengo que ver correctamente a mi hermano. El Espíritu Santo está ahí mostrándome el Cristo en mi hermano en todo momento. Pues esto me enseña que el perdón pone fin a todo sufrimiento. Esto me enseña que puedo estar libre de todo sufrimiento con el perdón. Recordando los principios de este curso, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. ¿Estoy sintiendo amenazas del mundo? ¿Estoy creyendo que estoy mal, que se me condena, que estoy sufriendo, que estoy enfermo? Pues significa que estoy confundiéndome con algo irreal y nada irreal existe. Tenemos que reconocer que ahí es donde radica nuestra paz, la paz que Dios nos dio como sus dones. Gracias a todos por su compañía. Gracias por estar en este repaso de las lecciones 321 hasta la 340. Les ofrezco a todos un milagro en el nombre de Cristo Jesús.